En el pasaje que tenemos hoy para meditar es en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Cuando leemos este capítulo vemos que viene de la dedicación del templo de Salomón. El templo de Jerusalén fue la obra maestra en el programa de construcción de Salomón y el logro más importante de su reinado. Se dedica aproximadamente la mitad del espacio que ocupa la historia de Salomón a la construcción y a la consagración de este edificio. Al igual que David, Salomón comprendió lo importante que era tener solo un centro de adoración. Mucho antes, en Deuteronomio, Moisés había profetizado que Dios había escogido un lugar en la tierra para poner su nombre, es decir, para revelarse. Si se limitaban los sacrificios solamente al templo de Jerusalén, esto disminuiría la tentación de sacrificar en tantos lugares altos como había en aquel momento. También la centralización del culto en Jerusalén serviría para mostrar a otras naciones que Israel adoraba solamente a un Dios. Salomón se daba cuenta de que había llegado al trono precisamente para este fin. Leo en Reyes, donde dice: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. En la consagración del templo, que son los capítulos anteriores a lo que vamos a ver hoy, hubo ceremonias con sacrificios de animales para dedicar la casa de Dios. El pueblo participó de eventos muy variados, ya que fueron muchos días. Y Salomón consagró a Dios las distintas partes del templo. Ahora sí vemos en Segunda Crónicas, en el capítulo 7, el verso 10, que dice: y a los 23 días del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. A los 23 días les envió que regresaran. Habían estado 23 días de fiesta. Cuando nosotros tenemos un retiro o un campamento y hemos estado una semana, sentimos esa comunión unos con los otros y sentimos el gozo. Mi primer campamento, cuando tenía 16 años y fui allí a TEA, eran de 15 días. Nos hacíamos amigos y en esa edad, pero íntimos, que nos escribimos durante muchos años con los que habíamos participado. Y lloramos, no les cuento cuánto, el último día cuando teníamos que separarnos.
Ellos habían estado allí 23 días, pero dice que los envió alegres y gozosos de corazón. ¿Por qué? Por los beneficios que Jehová había hecho. ¿A quién? A David, a Salomón y al pueblo de Israel. Todas estas fiestas y ceremonias habían traído gozo al corazón de los que allí estaban congregados. Estar juntos en la casa del Señor nos tiene que producir gozo. Como decía hoy Anderson, ¿no? Estemos con gozo y alabemos al Señor así. Saben que cuando yo era pequeña y adolescente, no podía ir todos los domingos a la iglesia porque tenía un papá que no era creyente y no nos dejaba. Así que cuando su trabajo implicaba que lo mandaran a zonas alejadas, a veces por 15 días o 20 días, eran nuestros días de fiesta. Ya nos preparábamos porque ese domingo íbamos a ir a la iglesia y disfrutábamos el estar juntos, el cantar, el estudiar. Íbamos a la escuela dominical, al culto de la mañana, al culto de la noche, ¿se imaginan? No nos perdíamos actividad. Y el gozo que nos producía lo guardábamos tan profundamente, porque quizás pasaban 3 meses hasta que mi padre otra vez volvía a estar ausente por trabajo. Por eso será que siento gozo al venir siempre a la casa del Señor. Estar juntos en la casa del Señor nos tiene que servir para unirnos en la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Y al salir del templo, después del culto, deberíamos salir como renovados espiritualmente y con gozo en nuestros corazones. A veces se escucha decir por allí a alguien que dice, salí del culto igual que entré. ¿De quién depende? ¿De la adoración que fue impartida? No sé. ¿De la prédica? Quizás. Todo esto, la adoración, la prédica, tiene que producir modificaciones adentro mío. Pero si yo he venido y no he traído un espíritu de adoración, de búsqueda del Señor, el culto va a ser un espectáculo más. ¿Cuál es mi actitud con la que yo llego a la casa del Señor? Así salió el pueblo del templo, felices, cuando Salomón les envió de regreso a sus hogares. Sigue el versículo 11, el cronista, que Salomón continuó trabajando. Terminó, dice, pues Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Terminó la tarea. La obra de construcción tiene interés especial para los que hacen una comparación entre la edificación de Salomón y la iglesia de Jesucristo. Entre la edificación del templo de Salomón y la iglesia de Jesucristo. Esto es el templo, nosotros somos la iglesia. Se emplearon distintas personas para los distintos trabajos. A mí me gusta mucho la arquitectura, observar detalles de molduras, las rejas trabajadas, como así también cuando hay obras de gran envergadura que nosotros estamos teniendo en nuestra ciudad, que la extensión del subte, que los túneles. Y al observar estas pienso, los que aquí trabajaron, cuando vemos esas grandes iglesias,
que estaban haciendo paredes, poniendo techos, colocando vitró, haciendo túneles, ¿tomarán la dimensión que están trabajando para dejar obras que perduren y que seamos muchos los que las disfrutamos por años? ¿O simplemente estarán poniendo un ladrillo arriba del otro? En el templo de Salomón fueron muchísimos los que trabajaron. Fueron años de construcción. ¿Cuántos de ellos luego volvieron al templo a adorar a Dios? La iglesia también se construye entre todos, cada uno con el don que Dios nos diera, y todos son valiosos. Cuando a veces alguien dice, yo no tengo dones, ¡guau! No son propios, los dones los da Dios. Yo no puedo decir no tengo dones, porque Dios cuando nos creó, nos dio dones. Dice que terminó el templo y su propia vivienda de acuerdo a lo que había propuesto. Había recibido el plan de Dios y lo ejecutó. Me gusta ver en las Escrituras a un Dios de orden. Hay un plan para alcanzar los objetivos. El trabajo estaba bien organizado, como debe suceder en una iglesia. Y hubo un buen resultado. Dice, y fue prosperado. Quiere decir que pudo alcanzar los objetivos que se había propuesto. La propaganda y el sensacionalismo no son siempre evidencias del progreso espiritual. La obra de Dios a veces también avanza en silencio. Hay hermanos que no los vemos, pero que hacen un trabajo silencioso. Y eso también está ayudando al desarrollo de la obra. Dice el 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y salto al 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Salomón recibió una confirmación de su oración en una visión nocturna, quizás un sueño. Pero también recibió una rigurosa advertencia sobre la importancia de obedecer la voluntad de Dios. El reino de Salomón se establecería si él era obediente a la voluntad de Dios. De lo contrario, la nación sería exilada y el templo destruido. El cronista sabía con certeza que los reyes davídicos no eran muy obedientes. Más bien su propósito es mostrar cómo se evitan las consecuencias de la desobediencia. Durante la construcción, Jehová le habló a Salomón advirtiéndole que anduviera en los caminos de su padre. Tengamos en cuenta el pensamiento de nuestros mayores, de los que han caminado en los caminos de Dios, y sus pasos han marcado huellas. No los desestimemos. Tal vez Salomón estaba absorto en los detalles de la construcción, que descuidó la comunión con Dios. Salomón construía un magnífico templo, pero Dios buscaba
un corazón humilde y obediente. En el templo salomónico no se encontraba asomo alguno de la idolatría. En el lugar santísimo no había ni imagen ni representación alguna de Dios, pues Dios es espíritu y no se lo puede representar materialmente. Nos suelen preguntar muchas veces eso, ¿no? ¿Por qué ustedes en sus templos no tienen imágenes? Aquí tenemos la respuesta. Dios es espíritu, no se puede representar materialmente. Y este versículo 14 tiene una claridad y una profundidad inmensa para cada uno de nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Comienza diciendo, si se humillare mi pueblo. ¿Para esto qué se necesita? Humildad. Sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor. Nosotros somos pueblo de Dios. También cuando leí esto pensé en nuestras autoridades, vieron que cuando son elegidas juran sobre la Biblia y dice que Dios y la patria me lo demanden, ¿no? Yo creo que sí. Si no lo demandamos nosotros como patria, Dios sí va a demandar. A nosotros también. Y continúa, y oraren y buscaren mi rostro. Para esto también se necesita humildad. No puedo orar y buscar el rostro del Señor pidiendo su dirección si yo quiero hacer lo que yo quiero, si yo quiero hacer mi plan sin buscar la dirección de Dios. Y sigue diciendo y dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Esto implica un giro donde estoy. Convertirse es cambiar el rumbo en dirección opuesta. ¿Los malos caminos? ¿A qué se refiere? Cada uno de nosotros sabe cuando andamos por malos caminos, cuando estamos manejando, cuando el camino está roto. Enseguida lo sentimos, lo vemos, nos trae dificultades en el manejo. No podemos manejar tranquilos, protestamos. ¿Cuántos baches hay? Cuando fui a misionar, a acompañar a los hermanos Sánchez cuando estaban allí en Garmendia, el camino de Tucumán a Garmendia, creo que era entre 100 o 120 kilómetros, no más. Tardábamos, creo que era 3 horas. ¿Saben por qué? Nunca vi un camino tan lleno de pozos, pero de pozos, que el micro tenía que ir en zigzag de un lugar para el otro, con el peligro que implicaba que metiera una rueda en uno de esos y con el tiempo que llevaba llegar. No podíamos transitar tranquilos. Cuando tomamos caminos equivocados, nos ocurre lo mismo. Nos desorientamos y ¿qué empezamos a buscar? Ahora hay mucho con el Google. Pero enseguida, ¿qué buscamos? Los carteles de señalización que nos indiquen hacia dónde tenemos que ir y si no hay, protestamos por ellos porque queremos volver al camino correcto. Cuando tomamos caminos que parecen placenteros, pero preferimos que nadie se entere que andamos por ellos.
mejor que nadie se entere ni nos vea que andamos. Seguro que estamos yendo por lugares que no son buenos para nosotros. Quizás los caminos sean mentales, de pensamientos no agradables a los ojos del Señor. Dice el texto: cuando te humillares, orares y buscares mi rostro, y te convirtieres de tus malos caminos. Dios está pidiendo 3 acciones: humillarse, orar buscando su voluntad y convertirse, o sea, salir de aquellos caminos, de aquellos pensamientos que no son agradables al Señor. Estas acciones dependen sola y únicamente de nuestra voluntad. Cuando esto ocurra, cuando podamos humillarnos, orar y buscar el rostro del Señor, dejar malos caminos que no necesariamente tienen que ser pecados, pero sí quizás pensamientos o actitudes que entorpezcan. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces yo oiré de los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra, tu alma. Es hermoso ver cuando Dios da desafíos y ofrece promesas. Dios está ofreciendo también aquí oír, perdonar y sanar. Si cada uno de nosotros se humilla y busca la voluntad del Señor, el Señor podrá obrar el perdonar y el sanar. Cuando la nación sufre debido a la desobediencia, el recurso apropiado del pueblo es arrepentirse. El pueblo de Dios siempre puede orar, arrepentirse y pedir perdón. Siempre. Y siempre Dios va a estar dispuesto a oír y a perdonar. En la ceremonia de dedicación del templo, Salomón alabó a Jehová atribuyéndole incomparable majestad e infinita gracia. Reconoció también que aunque la presencia divina residiría en el templo, Dios no se limitaría solamente a eso. Y quiero compartir este texto de Primera de Reyes que dice: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y sabemos que Dios está presente aquí, pero también fuera del templo lo está. Y en cada uno de nosotros. He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener, Dios es mucho más grande. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Seamos agradecidos por tener un templo donde adorar al Señor. Cuidemos de Él, porque es la casa del Señor. Sirvamos en santidad a Dios con los dones que el Señor nos ha dado. Y si nosotros estamos dispuestos a humillarnos, a orar y buscar la voluntad del Señor, Dios nos responde como lo hiciera con Salomón. Y leo los últimos 2 versículos 15 y 16, que después de esto dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.
Que Dios nos bendiga. Amén.